Bueno, voy a hablarles sobre el tema de transformaciones lineales. Como contenido que hablaremos en este video y diapositivas, es que vamos a hablar sobre la definición de la transformación lineal, sus matrices, su reflexión, su aplicación de reflexión, tanto dilatación como escala. También se hablará sobre las aplicaciones de dilatación, contracción y rotación y la transformación en la animación digital. Este, el equipo está conformado por Martínez Juárez Emanuel, Escobar Hernández Manuel Alejandro, Rayos Hoyos Baldo y Jonathan Alexander Medina. Bueno, primero que nada, ¿qué es la transformación lineal? La transformación lineal se le puede considerar como una función matemática que toma un vector y lo convierte en otro vector de una manera muy especial. Este, en este caso tenemos, en este transformación lineal hay dos propiedades. El primero es aditividad. Más que nada en este consiste en que se transforma la suma de dos vectores. Es lo mismo que si transformamos cada uno por separado y luego sumamos los resultados, como el ejemplo que está acá, que está al lado. Este, el segundo sería homogeneidad. Estos básicamente se trata de que se multiplican un vector por un escalar, o sea, puede ser un número, y luego lo transformamos es lo mismo que si lo transformamos en primero y luego lo multiplicamos, el resultado escalar. El ejemplo que tenemos aquí, eh, en sí, trata, su significado en ese ejemplo es que en esa matriz que vemos aquí, que es A, B, C y D, que están entre paréntesis, es la que la define cómo se moverá el cambio o cambiará el vector original de la X y la Y, y para convertirse en un nuevo vector. Bueno, como otro subtema tenemos la matriz de transformación. Más que nada en estas matrices, la clave para aplicar esta transformación es que nos permite calcular el nuevo vector a partir del vector original mediante una simple multiplicación de matrices, como el que ven aquí, que el nuevo vector es igual a punto vector original. Esto nos permite lo que es rotar objetos, escalar figuras, reflejar imágenes, deformar modelos 2D o 3D, entre otros. Este, Más que nada en el contexto de la computación gráfica, esta matriz define cómo se mueven los vértices de un objeto para lograr efectos como la reflexión, la rotación o la escala. Y también una de esas matrices que se puede ocupar puede ser de modelo, que es que lo transforma el personaje, matriz de vista, lo que son la transformada de la cámara, matriz de proyecto, que se transforma la pantalla. Y aquí, si se dan cuenta, vemos lo que es, de ejemplo, en la imagen, lo que es identidad, traslación, escala y varios de esos. Bueno, como reflexión, eh, este tipo de transformación lineal produce el espejo de un objeto, es decir, que voltea sobre el eje en la línea. Se dan cuenta como este que está aquí en la imagen. Este, Básicamente este es el que conserva la forma y el tamaño del objeto. Por ejemplo, la reflexión sobre el eje X tiene una matriz de transformación definida y su efecto es simple y cambia el signo de la coordenada y del vector. Como reflexión tenemos tres tipos: reflexión sobre el eje X, reflexión sobre eje Y y reflexión sobre la línea X es igual a Y es igual a X. Un ejemplo detallado sería el que aparece aquí, que dice el punto 3,5 reflejado sobre el eje X pasa a 3
menos 5. Bueno, yo voy a hablar sobre las aplicaciones de la reflexión. Las aplicaciones de la reflexión es una figura respecto a una línea llamada eje de reflexión, aunque su origen es geométrico. Este, por ejemplo, hay reflexión de funciones en álgebra que refleja la función, significa cambiar su orientación, reflejar respecto al eje X, se logra multiplicando alguna función. La reflexión permite comparar cómo se comporta una función cuando cambia su dirección. O sea, es útil para entender la simetría, identificar si una función es par o impar y predecir la forma de su gráfica. En en otro punto también, en modelo matemático, los problemas de la reflexión ayuda a representar las situaciones simétricas como movimientos en un espejo o trayectorias que se inviertan en fenómenos que se repiten de manera simétrica. En dilatación escala se puede ver el ejemplo que una dilatación aumenta el tamaño de un objeto manteniendo sus proporciones en su transformación uniforme cuando usa el mismo factor en X y en Y. Por ejemplo, ahí está, le pusimos un ejemplo de una matriz a escala uniforme, que sus valores son K y 0 y 0 y K. Y una matriz uniforme que es K, X y KY, que cambian, o sea, el objeto crece o viceversa cuando ocurre una concentración. Y en la imagen podamos apreciar otro ejemplo que es un cuadrado de lado pasa de 6, o sea, de lado. Pues. En aplicaciones de dilatación, que también otro tema que me tocó explicar a mí, es una transformación que cambia el tamaño de figura o de una gráfica, ya sea ampliándola más o reduciéndola. Se presenta mediante cambios los valores de la función usando un factor de escala. Por ejemplo, la dilatación vertical, que consiste en estirar o comprimir la gráfica hacia arriba o hacia abajo. En la dilatación horizontal, modifica la gráfica hacia los lados. Se realiza cuando cambia el valor dentro de la función. Eh, También permite ajustar modelos matemáticos para representar fenómenos que aumentan o disminuyen también su escala de crecimiento, señales, amplitud en ondas o variaciones en datos experimentales. Hoy vamos a analizar una transformación geométrica fundamental conocida como contracción. Como pueden ver en la diapositiva, esta operación consiste básicamente en reducir el tamaño de un objeto, pero con una característica muy importante. Mantiene sus proporciones originales intactas siempre y cuando la transformación sea uniforme. La parte matemática. ¿Cómo representamos esto matemáticamente? Lo hacemos a través de una matriz de transformación. En la matriz tenemos un valor constante que sería K en la diagonal principal. La regla de oro para que esto sea una contracción es que el valor de K debe ser mayor que 0, pero que estrictamente menor que 1. Si miramos el ejemplo ampliado, si asignamos a K un valor de 0.25, matemáticamente estamos diciendo que la figura resultante se reducirá a una cuarta parte, es decir, al 25 de su tamaño original. Análisis gráfico. Si pasamos a la gráfica de la derecha, podemos ver esto en acción. Tenemos un triángulo azul original. Al aplicarle la matriz de contracción, la figura resultante se hace más pequeña y se acerca al origen. Noten que aunque es más pequeño, sigue siendo un triángulo con la misma forma. No se ha estirado ni se ha deformado. Aplicaciones prácticas. ¿Para qué nos sirve esto en la vida real? Es vital en el diseño gráfico y la computación visual. La contracción se utiliza para simular que un objeto se aleja de la cámara, crear la animación cuando minimizamos una ventana de nuestro ordenador, generar animación de salida o movimientos hacia un punto de fuga.
En conclusión, la contracción es la herramienta matemática que nos permite manipular la escala y la profundidad, manteniendo la identidad visual del objeto. Pasemos ahora a la rotación. Esta transformación es probablemente la que más reconocemos visualmente. Como indica la definición, consiste en girar un objeto alrededor de un punto fijo. En este caso, y para simplificar los cálculos, generalmente tomamos como el eje el origen de coordenadas. La matemática, ¿cómo le decimos a la computadora que gire algo? Usamos trigonometría. Esta es la matriz de rotación. Depende enteramente del ángulo que queremos girar. Propiedades y ejemplo. Lo más importante a destacar de las propiedades es que la rotación es una isometría. Esta es una palabra clave. Significa que la transformación conserva la forma y el tamaño del objeto. Lo único que cambia es hacia dónde está mirando, es decir, su orientación. Veamos el ejemplo numérico. Si tenemos un punto en la exposición 2,0 y aplicamos un ángulo de 90, el punto se mueve en arco y termina exactamente en 0,2. Ha cambiado de lugar, pero la distancia al centro sigue siendo la misma. Aplicaciones reales. Para terminar, la rotación es indispensable en la industria gráfica, animación 3D. Cada vez que un personaje de videojuego mueve un brazo o dobla una rodilla, se está aplicando matrices de rotación en las articulaciones mecánicas. Es la base para simular el movimiento de ruedas, hélices y engranajes y cámaras. Cuando es un juego, giras la vista. Como penúltimo punto, las transformaciones en animación digital son los motores gráficos en las cuales como ejemplos se pueden utilizar Unity, Unreal, Render y Maya. Usan matrices de transformación para posicionar personajes, también se utilizan para rotar articulaciones, escalar objetos, transformar la cámara, controlar el esqueleto del modelo y aplicar las animaciones cuadro por cuadro. Todo personaje o modelo 3D tiene una matriz de transformación que define tanto como la posición, la rotación, la escala y en cada momento del video. En conclusión, las transformaciones lineales permiten manipular objetos de forma precisa y matemática. También son fundamentales en la programación gráfica, videojuegos y animación digital. Cada transformación tiene una función específica, pero juntas permiten crear movimientos complejos. Sin matrices de transformación, la animación por computadora no sería posible. Gracias. Bueno, gracias por su atención. Espero que le guste el video y más que nada, este, pues se le agradece su atención.